principios del siglo XX, un ilicitano, amante de su tierra, quiso preservar a toda costa el recuerdo de una amistad. Apenado al ver cómo los herederos de su amigo José Castaño abandonaban el huerto en el que había crecido, decide comprarlo al salir a subasta. Y mucho le debía de gustar porque pagó por él una auténtica fortuna. Ese huerto de palmeras, símbolo de la inmortalidad, atrajo durante muchos años a ilustres personalidades. El huerto del cura, si existe hoy, es gracias a aquel amigo del capellán, Juan Orts Miralles. ¿Por qué pagaría Juan Orts un precio tan elevado por un simple huerto? Tal vez para homenajear a un amigo, o había algo más. ¿Y qué tenía de especial ese lugar para atraer a tantos visitantes ilustres? Hoy visitaremos el jardín Huerto del Cura, y si esconde algún secreto, lo descubriremos. Elche está situada al sur de la provincia de Alicante, sobre una llanura cruzada por el río Vinalopó. El elemento que domina el paisaje es sin duda la palmera, capaz de adaptarse a la aridez y a la escasez de agua. Y es que Elche alberga el palmeral más grande de Europa, un conjunto de huertos de palmeras entre los que se encuentra el Huerto del Cura, hoy transformado en jardín. Me da la sensación de estar entrando en un santuario. Aquí se respira una paz increíble. De hecho, las palmeras se relacionan con el Axis Mundi, que establece una relación entre el cielo y la tierra. Uno se siente protegido por ellas, pero también increíblemente pequeño. Tal vez esa diferencia de escala es la que hace que sientas esa paz tan increíble. Aquí, dentro, los problemas del exterior parecen pues, realmente insignificantes. Tú también eres, oh palma, en este pueblo extranjera. Llora pues, mas siendo muda, ¿cómo has de llorar mis penas? Cuenta la leyenda que el califa nazarí Abderramán I plantó una palmera en su palacio de Córdoba a finales del siglo VIII, y de ella surgieron todas las palmeras de España. Sin embargo, hay evidencias científicas que apuntan a la existencia de palmeras en la península muchos siglos antes. En concreto, en la colonia de Ílici, la actual Elche, ya había palmeras en el siglo III a.C. Fueron introducidas por comerciantes fenicios, grandes consumidores de dátiles, que después de comérselos, esparcían sus huesos en los lugares donde paraban a descansar. Aquella casa de allí es en la que vivió el capellán José Castaño, primero con su familia y después él solo. Este huerto se mantuvo bien hasta que murió su padre, a pesar de que él era aficionado a la jardinería y se encargó de cuidar las plantas y los árboles. Por aquí, por estos caminos, daba largos paseos con su gran amigo Juan Orts, admirando esta extraordinaria plantación. Aunque no era habitual un huerto-jardín en Elche, no es eso lo que hizo de este lugar algo excepcional, sino una visita que recibió a finales del siglo XIX y que cambiaría su historia para siempre. La mítica Isabel de Baviera era una mujer de mirada melancólica, de una extraordinaria belleza. Allá por donde iba, levantaba pasiones. Sisi, la emperatriz austríaca, era un amante de la naturaleza y cada vez que podía se escapaba del duro protocolo de la corte y emprendía largos viajes. Esta es la fruta que trajo hasta aquí a Sisi. La historia es muy curiosa. Una noche navegando entre Mallorca y Marsella le sorprendió una tormenta y tuvieron que parar en Alicante. Unos amigos la llevaron a cenar a una fonda y allí, de postre, le trajeron una maravillosa granada, un poquito más madura que esta. Le gustó tanto que quiso saber en qué huerto había nacido y se había criado esa maravillosa granada. Los acompañantes de Sisi la trajeron hasta Elche
Y para evitar los maltrechos caminos del Palmeral, la llevaron a un solo huerto, precisamente a este. Y el orgulloso capellán le enseñó todo esto, pero dejó para el final lo más importante, una palmera a la que llamaban el candelabro. La emperatriz se quedó mirando atentamente la palmera. Se acercó, la acarició, la rodeó caminando y se giró directamente hacia el capellán para decirle: esta palmera tiene la fuerza de un imperio. Necesitas ponerle un nombre. A partir de aquel día, el capellán le puso Palmera Imperial. La palmera imperial es una palmera datilera macho de más de 180 años, un raro ejemplar de cuyo tronco nacen 7 brazos. Hay que recordar que las palmeras no son árboles, son plantas herbáceas de gran porte. Y esta, la Phoenix dactilífera o palmera datilera, es una especie muy curiosa, es una especie dioica. ¿Qué significa esto? Pues que hay individuos macho e individuos hembra. Aunque las palmeras son protagonistas indiscutibles del huerto, podemos encontrar en él otros cultivos típicos del Mediterráneo español, como los azofaifos, y una gran variedad de plantas exóticas y árboles tropicales, entre otros el guayabo, el pacano o el llamado árbol botella. La chorisia especiosa o árbol botella es un árbol originario de las selvas sudamericanas y tiene una característica muy especial, que es el lugar perfecto para que aniden aquí los pájaros horneros, porque se colocan por allí arriba y estos pinchitos que tienen, ¿no?, son perfectas armas para disuadir a los depredadores que puedan subir por el árbol. Fijaros en esta forma que tiene, ¿no?, un poco hinchado, abombado en la parte central del fuste, del tronco, precisamente para almacenar agua. Esto es perfecto para que en las épocas de sequía pueda recurrir a este agua, un poco más o menos como los dromedarios. Pues hablando de sequía, yo me pregunto, ¿no?, ¿de dónde viene todo este agua que sirve para regar el jardín en un ambiente tan árido? Tal vez encuentre a alguien que nos lo pueda explicar. Bueno, Gregorio, este es para mí el punto más potente del Palmeral. Tenemos de todo, ¿no? Pues es una ingeniería hidráulica espectacular. Tenemos piedra, tenemos hierro, tenemos madera, tenemos agua. ¿Pero qué es esto exactamente? La acequia mayor es este canal, este brazo principal, esta caja principal de riego, que se deriva a través de estos partidores, se llaman de pico móvil, que deriva el agua en los brazales. Este en concreto es el brazal de Candalix, uno de los más importantes porque tiene un recorrido de más de 8 kilómetros. Desde aquí hacia Alicante, regando huertos, con ese caudal de agua. Ya. A lo largo de toda la acequia mayor hay un total de 25 partidores. Estos elementos que pudiéramos ver en un primer momento tan simple, sí, realmente llevan consigo una complejidad, porque la infraestructura hidráulica no necesita ser muy compleja y muy costosa para ser muy efectiva. De hecho, es el mismo sistema que se venía haciendo desde el siglo XI-XII. Si me permites, sí, te indico. Esta es la pieza de madera que pivota sobre este cilindro y gira. Recibe el nombre de tallamar. Tallamar, ¿por qué? Porque talla las aguas, yeah, corta las aguas, divide las aguas. Ahora, por ejemplo, en la posición que está, todo el agua de la acequia sigue el recorrido de la acequia mayor. Es decir, Candalix no recibe agua. Yeah. El tallamar pivota sobre el maimó y se fija mediante el arpón, que es la pieza principal. El arpón es el hierro. El arpón es este hierro, que pivota sobre el clavo. Aquí está fijo. Levantamos el arpón, abriendo el candado,
pivotamos y volvamos a situarlo en una de las perforaciones que tiene el arpón. Del río Vinalopó hay una derivación anterior, ¿no? que nos lleva el agua hacia la acequia mayor, quizás. Sí, la acequia mayor toma sus aguas del río Vinalopó, que tiene un agua de poca calidad, es un agua salobre. O sea, esta que pasa por aquí es salobre. Esta que pasa por aquí, esto es agua del río. No se utiliza agua potable para el riego de los huertos. Entonces, no se debería usar agua potable para los huertos. La sostenibilidad está en usar agua del río. Y el sistema de cultivo de los huertos está basado precisamente en la utilización de este agua de mala calidad para conseguir una máxima productividad agrícola, que puede parecer contradictorio, pero es así. Ese, digamos, de alguna manera es el milagro de los huertos de palmeras, ¿no? Es un cultivo, como digo, ideal para generar ese sistema de oasis. Realmente los huertos es un sistema de oasis de llanura, importado de Mesopotamia y Egipto, que se instaura en Elche en esos siglos que te estoy diciendo y genera toda esa explotación agrícola con una riqueza tremenda. Lo que hace es que una actividad agrícola transforma el territorio. Una situación de un territorio seco, árido, lo transforma en un oasis. El Jardín Huerto del Cura tiene una extensión de unos 12.000 metros cuadrados. Es un jardín botánico con más de 1.000 palmeras de 70 especies diferentes, además de bambúes, cactáceas y otras plantas. Aunque hoy ya no es una parcela de cultivo, ese fue su origen, como el del resto de huertos del Palmeral. Aunque el ferrocarril y la revolución urbanística supusieron grandes amenazas para el Palmeral, la verdaderamente más grave fue un pequeño escarabajo llamado el picudo rojo, que afectó a miles de palmeras hace unos años. Pero no solo estas fueron las amenazas, también las guerras. Durante la Guerra Civil se quemó aquí una auténtica joya. Era la palmera salomónica. ¿Queréis que os enseñe cómo era? La palmera salomónica es mi favorita, a ver si os la explico bien. Se llama salomónica porque sus palmas crecen en espiral y recuerdan mucho a la columna salomónica. Pero desgraciadamente no tuvo tanta suerte como la palmera imperial. De todas formas era preciosa, es una lástima no poderla ver hoy. Es cierto que la palmera imperial es el ejemplar más peculiar del huerto. Sin embargo, hay otras palmeras que destacan por su belleza, como esta, la Livistona australis, una especie originaria de Australia, también conocida como palma col o palmera abanico, por la forma de sus hojas. Los aborígenes australianos se comían el ápice del tallo, que por lo que dicen sabe a col, hasta que se dieron cuenta de que, de esa manera, acababan con la plantación, pues si la palmera pierde el ápice, muere. Cuando Jaime I de Aragón reconquistó Elche de los musulmanes sublevados, se encontró con un mar de palmeras extraordinariamente bello y decidió preservarlo y no saquearlo como solía hacer tras todas sus conquistas. Bueno, el Palmeral tuvo bastante suerte. Por este jardín han pasado todo tipo de personalidades, artistas, escritores, músicos, inventores, pero fue a partir de que llegó aquí la emperatriz Sisi, desde que comenzaron a ponerse nombres a las palmeras. Y la ceremonia pues era bastante interesante, bastante curiosa. Digamos que al principio se comenzaban pues narrando todas las virtudes y ensalzando los valores del homenajeado, y después se cogía una botella de vino y se vertía por la palmera, se rociaba la palmera, el personaje embriagado de placer se abrazaba a la palmera y después, a partir de ese momento, el personaje quedaba íntimamente ligado a la palmera. Pero eso no es todo. Todos los frutos que pudiera dar esa palmera los iba a recibir el personaje a lo largo de toda su vida. Yo necesito una palmera, como sea, y creo que precisamente esta no tiene nombre. Me voy a abrazar a ella y permaneceré unido para siempre.
El año que Juan Orts Miralles adquirió el huerto del cura, el pintor valenciano Joaquín Sorolla inmortalizó en su pintura el palmeral. La Hispanic Society of America encargó al pintor una serie de 14 paneles, llamada Visión de España. Sorolla decidió pintar en uno de ellos la recolección del dátil. Cuando llegó al palmeral, los ramazos de dátiles sobre el cielo le parecieron una explosión de fuego. Es impresionante la altura a la que están. Venga. Bueno, Rafa, estoy seguro, más o menos. Sí, seguro. ¿Seguro? Venga, echamos la cuerda primero y ya luego subimos. Venga, pero Venga. tú llevabas espuelas, ¿eh? Y yo no. Ahora, doble seguridad. Mosquetón está aquí. Ahora coge la cuerda por aquí y lo rodeas por el tronco de la palmera. Muy bien. Y ahora esta la enganchas en esta parte del arnés. Vamos a ver. La cuerda la subimos a la altura de tu cabeza más o menos. Sí. ¿Vale? Sube ahí. Muy bien. Hay que tener en cuenta una cosa en esta palmera. Aquí tenemos un pequeño cartel y posiblemente tengas que pasarlo, ¿vale? Voy a hacer así. Sí. Luego el otro pie más alto. A ver. Eso es. Y ahora tiene que ser un impulso hacia el tronco y levantar cuerda. Buena ahí. Ahora tienes... Vale. ¿Más? Sí, lo que pasa es que tiene la placa ahí. Todo sea por jardines con historia. Allá voy. Vale, la han metido por bajo la placa. Sí, entonces... Ahora no va a poder subir más. Bueno, pues oye, aquí se queda. Ahí va bien, ¿no? Se Yo queda. creo que el prototipo iba bien. Además, los dátiles ya los has cogido tú. Esto al final es más maña que fuerza, ¿eh? Quítame esto ya. ¿Ya te lo saco? Sí. Venga. Niños, esto no lo hagáis en casa. Miguel Ángel, este no es el traje de faena de un palmerero, ¿no? No, hoy afortunadamente tengo día libre. Allí es día libre. ¿Pero qué necesitáis para subir aquí a estas...? Bueno, para subir a las palmeras necesitamos una equipación de seguridad compuesta por un arnés, una cuerda, que es la cuerda de los palmereros que trenzamos nosotros mismos, una cuerda de 5 cuerdecitas que las trenzamos, y dentro de, de cada cuerdecita hay un hierro acerado, lo cual le da rigidez y seguridad a esa cuerda para no cortarla y caerte. Para poder hacer el arco este que hacéis, ¿no? Correcto. ¿Y es de esparto o de palma esa cuerda? La cuerda es de nylon, con cuerpo de hierro acerado. Cuando estás arriba, ¿qué es lo que...? Bueno, una vez que llegas arriba, te ajustas la cuerda, porque a lo mejor has subido un poquito más largo de lo normal, pero cuando subes arriba ya te acortas, te pones cómodo, porque tu puesto de trabajo es ahí arriba, realmente, y en ese momento ya sacas la herramienta de corte, que es el corbellote, y te pones a podar. Te pones a podar o te pones a atar los ramazos de dátiles, que es eso que vemos ahí detrás de ti, esa inflorescencia femenina, que ahí están los frutos, o te pones a plegar palmas, si estamos hablando de hacer capuruchos. La palmera tiene muchos trabajos. Pesa esto. Sí, bueno, esto si ahora pesa, cuando estos dátiles alcancen un tamaño 10 veces superior a este que vemos ahora, pues pesará mucho más. Hay ramas de dátiles que pueden llegar a pesar hasta 50 kilos y 60 kilos, solo una. O sea, que digamos que se atan y después se cortan, se tiran al suelo. Se atan a esta altura con una palma. Sí. ¿Por qué? Porque esto acumula mucho peso. Sí. Y si no se pone una palma o 2 palmas que refuercen el ramazo este, con el peso se troncharía. Y si se troncha y aún no están maduros, se secan y se pierde la cosecha, se quedan arrugados. Por tanto, las palmas sirven como columnas, digamos, como un soporte para que esto no se quiebre del peso. ¿Cómo distinguir una palmera macho de una palmera hembra? ¿Hay alguna manera de...? Sí, es muy sencillo. Solo las hembras dan dátiles. Y las palmeras datileras hembras, las inflorescencias, tienen ese tono amarillo anaranjado. Los machos no sacan ese tono. Por ejemplo, vamos a ver si vemos algún macho. Mira, aquí a simple vista tenemos todas estas palmeras que hay aquí enfrente de nosotros. Todo eso son machos. Esas sacan un ramillete más pequeñito, más compacto, y que tan pronto florece y esparce el polen, se seca. En cambio, la hembra dura más tiempo verde, mantiene un color anaranjado. La palmera en Elche tiene un sentido agrícola en sus inicios
y todavía se mantiene esa explotación agrícola de la palmera. Lo que es la palma blanca para Domingo de Ramos, y otro uso es la explotación del dátil. El dátil está muy rico. El dátil, somos el único productor de dátiles de toda Europa. Y hay huertos de palmeras de varias variedades. En el palmeral histórico, cada palmera es una variedad única, porque se plantaron de semilla. Pero hay plantaciones en el campo de Elche que se han plantado como monovarietal, una variedad única como la Medjool o la confitera. Y hay extensas plantaciones de esas variedades con uso comercial. De la palmera se aprovecha todo, hasta la sombra. Las palmeras tienen fama de no necesitar mucha agua para sobrevivir, pero no es exactamente así. Sus raíces siempre están intentando buscar el agua residual de las zonas áridas. De hecho, llegan a extenderse como hasta unos 18 metros de radio en torno al tronco de la palmera y unos 6 metros de profundidad. Pero lo verdaderamente interesante es el microclima que generan alrededor. Digamos que generan un ambiente fresco, un tanto húmedo, que permite a plantas bajas vivir y crecer y desarrollarse, como por ejemplo estos cactus hermosísimos que son los cactus erizos, o estas plantas maravillosas que vemos aquí, que no podrían sobrevivir sin las palmeras. Juan Orts Miralles nació en el seno de una familia humilde y muy pronto tuvo que ponerse a trabajar. Primero como mozo de almacén, después como dependiente en una fábrica de tejidos y más tarde trabajando para su hermano, que tenía una fábrica de alpargatas, hasta que éste le cedió el negocio. A principios del siglo XX, en España se fabricaban al año 30 millones de pares de alpargatas. La cuarta parte se fabricaba aquí, en Elche. Fueron años de bonanza para el negocio y en 1910 Juan Orts ya contaba con 500 empleados en su fábrica. Pero antes de eso, la fabricación de alpargatas fue un proceso artesanal, una forma de vida para muchos habitantes de Elche. Una tradición ligada a un pueblo, como lo fueran en su día los huertos de cultivo del Palmeral. Un paisaje para una forma de vida que ya no existe. El pintor y diseñador de jardines sevillano Javier Bintuysen, de origen holandés y muy amigo de Sorolla, fue uno de los primeros en proteger el palmeral de Elche. Pero además, un personaje muy curioso porque le interesaba muchísimo la recuperación y restauración de jardines históricos en España, pero también de paisajes. Luis Pablo, cuéntanos un poco qué es exactamente patrimonio cultural, ¿no? ¿Y cómo se inserta el palmeral de Elche dentro del patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural es un concepto muy genérico y lo que alude es a esa parte del legado de nuestros ancestros que nosotros como sociedad decidimos que vale la pena ser salvaguardada, ¿no? Que debe ser protegida, preservada y acrecentada para disfrute de la ciudadanía y de las generaciones futuras, ¿no? Dentro de ese amplísimo espectro de bienes que pueden integrar el patrimonio cultural, sean intangibles, sean tangibles, muebles o inmuebles, pues existe una categoría muy específica, que es la de paisaje cultural, que es la que os interesa, ¿no? Sí, en este contexto. Sí, sí, bueno, nos interesa un poco todo. O sea, que el palmeral es paisaje cultural. El palmeral es paisaje cultural, que es una de las categorías del patrimonio cultural, que es un concepto más genérico. Ellos, la ciudadanía de Elche, tiene a su palmeral como uno de los emblemas de su identidad. Tenemos testimonios cerámicos, de cerámicas pintadas, donde aparece el uso ritual de la hoja de palma en época ibérica. Lo cual quiere decir que ya se conocía la palmera datilera y su uso cultural estaba ampliamente compartido y reconocido. Hay que subrayar que la UNESCO, de uno de los dos criterios que justificó la inscripción, dijo expresamente que el antiguo sistema de regadío de la ciudad de Elche, que todavía está en funcionamiento, es de especial valor.
Entiendo que el principio fue un valor hortícola. Esto que señalas es muy interesante, ¿no? Porque los procesos de patrimonialización suelen comenzar cuando la gente advierte que hay un riesgo para la conservación de algo que forma parte de su cultura, que siempre había estado ahí y que de repente hay nuevas dinámicas sociales que lo pueden poner en riesgo de extinción o de cambio. Elche es, en ese sentido, paradigmático, ¿no? Como uno de los primeros paisajes culturales, agrosistemas que puede haber sido protegido expresamente en España, ¿no? En el año 43 se declaró jardín artístico, ¿no? Es decir, en atención a sus valores estéticos de la palmera y no por los valores agrícolas, que eran los que la habían fundamentado. Ahora, aquí la gente viene a disfrutar de las palmeras y no tanto a comerse los dátiles ahora, ¿no? Ahí está. Entonces ahí se produce un fenómeno muy interesante, que conforme comienza la patrimonialización del palmeral, resulta que en paralelo se va perdiendo su uso agrícola originario, que es el valor que ha reconocido la UNESCO a la postre, ¿no? ¿Qué papel tiene el huerto del cura dentro de todo el palmeral? Es decir, ¿es la punta de lanza? ¿Qué posición ocupa? Es la punta de lanza porque es pionero desde la perspectiva de la propiedad privada, ¿no? De una propiedad privada consciente de que tiene entre sus manos un patrimonio común de todos los ilicitanos y de toda la humanidad que debía ser preservado y valorizado. Hola, Paqui. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú sigue. Sí. Esto es un oficio derivado de la palmera, de los poquitos que quedan. Dime qué es lo que hacéis ahora con la palmera. Para que la palma llegue a estar así, como la estoy tejiendo yo, hay que subir primero, atar la palmera, que es el atado, luego encaperuzar, que es poner una caperuza negra para acabar de engañarla. O sea, porque la palma crece en línea recta buscando la luz que está arriba y entonces luego se le pone esa caperuza negra. Al no ver la luz, no hace la acción clorofílica y nace blanca, como el cogollo de la lechuga, por ponerte un ejemplo. Y luego ya pues las seleccionan, las que son palmas rectas, muy bonitas y demás, pues las dejan para el Domingo de Ramos, que es mayoritariamente la producción. Mi padre es palmerero, de hecho él ha sido la persona que se ha encargado de mantener este jardín. Son ellos los que recolectan los dátiles. Claro. Y vosotras las que trenzan. Te voy a enseñar lo que nosotros llamamos que es una sardina. Una encima de la otra, pero inclinándolas un poquito. Juan Orts Miralles reformó el huerto, construyó este túnel de los Infantes, plantó las palmeras que lo flanquean, reformó su casa, un montón de cosas, pero lo más importante es que mantuvo vivo el huerto. Juan se mantuvo firme ante las presiones urbanísticas, mantuvo vivos los ideales románticos de él y de su amigo y, por supuesto, mantuvo viva también la leyenda de la inmortalidad de las palmeras. Según un estudio de la Universidad de Leeds, Inglaterra, el conocimiento exhaustivo de la biología de la palmera nos ayudaría a descubrir qué afecta a la longevidad de los seres vivos. Y es que el tallo de la palmera alberga las células más longevas del planeta. Unas células que permanecen activas mientras la planta está en pie, en muchos casos durante varios siglos. Entender la longevidad de las células de las palmeras podría acercarnos a la deseada eterna juventud. El jardín huerto del cura tiene hoy un valor incalculable. Estas tierras, que en otro tiempo fueron cultivadas por manos humildes, son hoy el santuario de palmeras, guardianes de la humanidad a lo largo de los siglos. El tiempo pasa, las raíces crecen y todos aquellos que pisaron alguna vez este huerto permanecerán, de algún modo, inmortales.